Muy buenas tardes, amigos y suscriptores. Hoy contaremos la historia de Gordon Hirabayashi, el hombre que defendió la Constitución frente al miedo. Gordon Kiyoshi Hirabayashi nació el 23 de abril de 1918 en Washington, Estados Unidos. Era ciudadano de nacimiento, hijo de padres japoneses cristianos, y falleció el 2 de enero del 2012 en Edmonton, Canadá, a los 93 años por complicaciones de la enfermedad del Alzheimer. Creció en un entorno donde se valoraba la paz y la justicia. Desde joven participó en el movimiento cristiano pacifista. Luego se unió a los cuáqueros y estudiaba sociología en la Universidad de Washington cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, el miedo y la xenofobia crecieron rápidamente en la costa oeste. El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt firmó una orden ejecutiva llamada 9066 que dio al ejército poder absoluto para imponer toques de queda exclusivos para personas de origen japonés. Solo podían estar fuera de casa entre las 6 de la mañana y 8 de la noche. Ordenar desalojos forzosos y reubicación en campos de concentración, llamados oficialmente centros de reubicación, sin juicio, sin cargos ni pruebas de delito. Todo esto afectó a más de 120,000 personas, de las cuales el 70% eran ciudadanos estadounidenses de nacimiento. Miles perdieron sus hogares, negocio, tierras y ahorros en pocas semanas. Lo peor era que el gobierno ya tenía informes secretos que confirmaban que no existía ninguna amenaza ni espionaje por parte de esa comunidad, pero los ocultó a los tribunales para justificar la medida. Él tomó una decisión, que era obedecer lo que es justo, no lo que se impone. Gordon sabía que esas normas violaban los derechos fundamentales que la Constitución prometía a todos. Él dijo: no puedo obedecer una orden que me quita mis derechos solo por cómo soy o de dónde vienen mis padres. Si lo hago, estaría aceptando que la justicia depende del miedo y de la raza. Pero en mayo de 1942 tomó dos medidas claras. La primera, romper el toque de queda salió después de las 8 p.m. para mostrar que la norma era injusta. No presentarse en el traslado al campo de concentración. Tercero, se presentó voluntariamente a la oficina del FBI en Seattle, entregando una carta explicando sus razones y pidiendo que su caso llegara hasta la Corte Suprema. Se negó a pagar la fianza para el proceso y que avanzara sin demora, pero en este caso él no pagó. Llegó el juicio y la larga espera por la verdad.
Fue juzgado en octubre de 1942, declarado culpable de ambos cargos, las cuales serían la violación al toque de queda y desobediencia a la orden de reubicación. Lo condenaron a 90 días de prisión en la cárcel federal de Tucson, Arizona, más una multa que nunca pagó. Su caso llegó a la Corte Suprema como Irabayashi contra Estados Unidos en 1943. El tribunal falló en su contra por unanimidad, aceptando el argumento falso de necesidad militar. Nadie supo entonces que los abogados del gobierno habían ocultado los informes que probaban que no había ningún peligro real. Casi 40 años después, en la década de 1980, el historiador Peter Irons encontró esos documentos secretos en los archivos oficiales. Con esa prueba, en 1986, el Tribunal Federal comenzó a revisar su caso y en el año de 1987, la Corte Suprema de Apelaciones revocó todas sus condenas, reconociendo el fraude y la discriminación en el proceso original. En 2011, el propio Procurador General de Estados Unidos admitió oficialmente que el gobierno había cometido un grave error en 1943. La vida después de la guerra y compromiso permanente. Y luego terminó sus estudios, obteniendo el doctorado en sociología. Trabajó como profesor de universitario en Líbano, Egipto, y desde 1959 hasta su jubilación en la Universidad de Alberta, en Canadá. Se mantuvo activo en la defensa de los derechos humanos, apoyó la lucha contra la discriminación racial, los derechos de los pueblos indígenas y la libertad de conciencia. Su lucha fue clave para aprobar la Ley de Libertades Civiles de 1988. El gobierno pidió disculpas públicas a los afectados y entregó indemnización a cada sobreviviente de los campos. En el año del 2012, el presidente Barack Obama otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos, de forma póstuma, reconociendo que su valentía abrió el camino para proteger los derechos de todos. Él dijo: la Constitución no solo es un papel que se respeta en tiempos tranquilos, se prueba justo cuando hay miedo, cuando hay crisis. Si permitimos que se rompan para unos, dejará de servir para todos. No se trata solo de mi historia, se trata de que nunca debemos olvidar que el miedo nunca debe ser más fuerte que la justicia. Y aquí también termina la historia de Gordon Irabayashi. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscríbanse y déjenme un comentario. Buenas